¿De acuerdo? Estamos listos. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy tenemos por acá un invitado especial, al ingeniero Julio Martínez. Él es ingeniero civil, estudió en la Universidad Mariano Gálvez y tiene también varias maestrías y actualmente trabaja en Mixto Listo, justo en el tema de la conferencia del día de hoy, ¿verdad? Que él nos va a compartir los conocimientos que él tiene respecto a las buenas prácticas para realizar un BEP exitoso en un proyecto de BIM. Entonces, ingeniero Julio, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros en este día. Lo dejo en el uso de la palabra. Ok, gracias, Sofía, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. Como bien mencionaba Sofía, pues actualmente estoy laborando para Mixto Listo, soy el jefe del área de BIM de Mixto y pues aparte de ver temas relacionados con la metodología, vemos soluciones también de tecnología relacionadas a la construcción. Y hay algunos temas que van en relación a la transformación digital en la industria de la construcción en Guatemala. Entonces, estamos trabajando en eso. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Solo permítanme, voy a compartir. Y si me pudieran confirmar cuando lo vean, ahorita que se comparta. Vamos a ver. Sí, ya se ve su presentación. ¿Ya? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Gracias, Sofía, muy amable. Ok, bueno, nuevamente gracias. La presentación de hoy es una presentación breve y como bien mencionaba Sofía, le hemos nombrado buenas prácticas para un BEP exitoso en proyectos BIM. La idea de esta presentación es compartir con ustedes algunos criterios básicos y buenas prácticas de qué contenido debe de llevar este documento basado en la metodología BIM. Y cuál es lo que se busca, digamos, desde el punto de vista de la metodología en cuanto a contenido tener en este documento, para, pues, obviamente, poder tener mayor éxito a la hora de implementar BIM dentro de un proyecto de construcción. Así pues, solo voy a pasar aquí está la presentación. Vamos a ver entonces cuál es el contenido que voy a compartir con ustedes hoy. Número 1, vamos a entender qué es un EIR. Este es un documento previo a BEP. Supongo que lo conocen o lo han escuchado. Vamos a entender un poquito qué es y para qué sirve. Luego sí vamos a hablar de qué es un BEP. Los beneficios que tiene hacer un BEP dentro de un proyecto si realmente queremos trabajar la metodología BIM. Contenido de un BEP, es ahí lo que les mencionaba, cuál es el contenido básico que debería de tener un BEP, los pasos que hay o pasos básicos que hay para una redacción correcta de un BEP y la diferencia que existe entre un documento como el EIR y un BEP. Obviamente en la metodología hay más documentos que se pueden manejar, sin embargo, digamos a nivel básico y criterios de implementación básica, pues lo que buscamos es por lo menos redactar estos dos, un EIR y redactar un BEP, ¿sí? Digamos, para poder tener una mejor implementación de BIM dentro de un proyecto de construcción. Bueno, entonces, entendiendo un poquito, como les decía, ¿qué es un EIR? Es un documento, básicamente, el EIR que condensa los requisitos de información que son establecidos por el cliente, es decir, el que interesado en desarrollar el proyecto, bajo la metodología BIM, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con este documento es entender realmente qué es la información o cuáles son los requisitos que el cliente busca al momento de poder tener esa parte inicial de un proyecto, ¿verdad? Donde hay una idea, hay una necesidad, un objetivo de desarrollar un proyecto por alguna razón en específico. Y entonces, si lo vamos a hacer con BIM, pues este primer documento, el EIR, es donde tratamos de plasmar estos requisitos o esta información que viene del cliente y entender cuál es el requerimiento de él. Si entendemos qué es el EIR, por sus siglas, digamos, en inglés, todos estos acrónimos de BIM, la mayoría o todos, por mencionarlo así, están reducidos a inglés, es decir, todo viene en idioma inglés. Poco a poco han ido traduciéndose, digamos, a más documentos al habla
o al español, o al idioma español. Sin embargo, la mayoría o todos nacieron en inglés. Entonces, EIR significa Exchange Information Requirements o requisitos de información de intercambio. Digamos, por eso es que mencionaba que este documento es básico porque es el primer pasito, digamos, que vamos a hacer para implementar BIM dentro de un proyecto en donde nosotros vamos a tener esos requisitos de información que vamos a obtener de parte de nuestro cliente. Entonces, como bien menciona la segunda parte de la diapositiva, el EIR define las necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo. Esto es, digamos, a criterio personal, es como la base para redactar de mejor manera un BEP, ¿sí? Porque podríamos decir, mucha gente en Guatemala, al menos la radiografía que nosotros tenemos, es de que mucha gente o hace el BEP directamente y no hace el EIR, es decir, se salta la parte de hacer este documento previo de intercambio de información con el cliente y saber qué es los requisitos y lo que él necesita de su proyecto, sino que de una vez pasan a redactar un BEP. O, en el peor de los casos, o el peor escenario, es que ni siquiera hay un BEP de por medio para implementar BIM en los proyectos. Digamos que lo que hemos visto es que en las constructoras o en las desarrolladoras un poquito más grandes es donde hay indicios e intentos de poder hacer un poquito más formalmente la implementación de BIM. Entonces ahí algunos conocen del BEP, conocen del tema de leerlo, de tratar de entenderlo, y es donde ya están tratando de entender un poquito más esto. Sin embargo, hay gente incluso, porque ya lo vamos a identificar también, que hay gente incluso en las empresas constructoras o desarrolladoras que les hablamos de un EIR y no conocen. O sea, la realidad es que no saben qué es o para qué es el documento, solo conocen el BEP y nada más, si es que lo conocen. Y tampoco es como que sea una práctica muy dada a leer realmente el documento completo al momento de ser redactado por un BIM manager. Entonces, comentarios, ¿verdad? Y experiencias que hemos logrado entender ahí de la industria y de cómo se están desarrollando. Sin embargo, lo que se trata es entender un poquito cuáles son los usos de estos y por qué es importante redactarlos. Entonces, como mencionaba, y regresando a la parte fundamental, es tener este IR es básico para que sea la plataforma o la base para redactar realmente de buena manera el BEP posteriormente a tener ese intercambio de información o esos requisitos de información que el cliente tiene y que nos va a trasladar en base a los requerimientos que nosotros le planteamos, básicamente. Entonces, como mencionaba, el EIR es un documento fundamental para redactar el BEP. Si no tenemos el EIR, pues no quiere decir que no se vaya a redactar el BEP. Al final sí se puede redactar, pero va a ser un poquito más complejo de hacerlo y no vamos a tener esa base o ese cimiento en donde vamos a tener un punto de partida en donde vamos a poder redactar de mejor manera el BEP. Entonces, digamos que esa es la parte básica o fundamental para redactar. Entonces, avanzando un poquito, vamos a ver cuáles son las tres partes principales que componen un EIR, como para entender de qué se compone, ¿verdad? Si alguno lo han escuchado, si alguno no, si alguno lo conoce, perfecto. Esto, como repito, es la base principal y los términos generales de qué compone un EIR en este caso. Entonces, el EIR está compuesto por tres partes fundamentales, que es la parte técnica, la parte de gestión y la parte comercial. Generalmente, para hacer este tipo de documentos, ya hay ciertas guías o ciertas plantillas que uno se puede basar en utilizar para poder redactarlo de mejor forma. A nivel mundial hay diferentes entidades, digamos, relacionadas a colegios de arquitectos, colegios de ingenieros que han dado esas buenas prácticas y esas guías para poder redactar este tipo de documentos. Más adelante les voy a compartir y les voy a dejar parte de esta charla es también compartir estos documentos con ustedes, al menos los que personalmente me hacen sentido poder compartir y que son fáciles de interpretar. Están en inglés también, como mencionaba, pero creo que es una buena forma de poderlo entender y no es complejo de entender ni de traducir, digamos, ¿verdad? Entonces, repito, el contenido básico en base a las plantillas generales que hay a nivel mundial de cómo hacer o cómo redactar el EIR es una parte técnica, una parte de gestión y una parte comercial. La parte técnica, lo que nos habla es donde vamos a definir los formatos de intercambio que vamos a tener con nuestro cliente y nuestro equipo. Cuando hablamos de formatos de intercambio, hablamos que son formatos de archivos y versiones con los que vamos
intercambiar información durante la planificación, diseño, ejecución e incluso en la parte de operación del proyecto. A eso nos referimos con los intercambios de información. En la parte técnica también incluye el nivel de detalle. Cuando hablamos del nivel de detalle, estamos hablando del nivel de detalle del modelo o de los modelos que vamos a generar con el proyecto basado en la metodología BIM, ¿sí? Es decir, vamos a definir el LOD, el famoso LOD, que es el Level of Development o Level of Detail, que le llaman algunos también, es el nivel de desarrollo, el nivel de detalle que va a tener el modelo y cómo lo vamos a qué nivel de desarrollo lo vamos a llevar. Luego tenemos también las plataformas y softwares que vamos a utilizar. Cuando nos enfocamos en esto, hablamos de las plataformas de colaboración generalmente que vamos a utilizar, definir la versión de la plataforma o el software y la infraestructura del software. Es decir, cuando trabajamos la metodología BIM, yo creo que todos lo conocemos, sin embargo, me lo voy a mencionar, es importante definir bajo qué versión vamos a utilizar los softwares. Vamos a poner de ejemplo el Revit, por ejemplo, que es el programa modelado más utilizado en Guatemala. Si alguien utiliza una versión anterior a la que yo estoy usando, yo podría abrir los modelos de esa disciplina que me están compartiendo, pero yo no voy a, o sea, yo modelo en 2025 y alguien tiene 2023, si yo le comparto un modelo, lo que va a pasar es que no lo va a poder abrir. Entonces, por eso es bien importante definir en esta parte técnica esas características, esas propiedades que deben de tener las plataformas y softwares que vamos a utilizar para que todos estemos alineados, ¿sí? Y que haya realmente ese trabajo colaborativo que espera la metodología se realice en un entorno BIM, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va la idea de esta definición de la plataforma y softwares. En cuanto a coordenadas, hablamos las coordenadas en común del proyecto. Hoy en día es bastante ya más común, digamos, de que ya podemos georreferenciar el proyecto desde el punto inicial y podemos tener una base del proyecto, entender el punto base, dónde está y georreferenciar por medio de coordenadas en dónde lo vamos a encontrar y que todas las demás disciplinas, cada una en su especialidad, pueda georreferenciarse en esta forma al proyecto que estamos trabajando. Y finalmente, el nivel de formación. Cuando hablamos del nivel de formación, hablamos de definir la formación BIM necesaria para participar en la oferta del proyecto. A nivel mundial, digamos, la característica principal ha sido de que desde el punto de vista gubernamental se ha implementado mucho la metodología BIM y ha sido casi que obligatorio después de un cierto lapso. Generalmente es un lapso entre 3 a 5 años donde permiten las entidades gubernamentales en otros países darle ese tiempo a la industria para acomodarse, para capacitarse, para obtener licencias, para hacer todo el tema que haya que hacer para implementar la metodología y a partir de ahí, entonces ya tener un nivel de formación básico para poder participar en proyectos de licitación pública, por ejemplo. Sin embargo, la idea no es solo quedarse en lo público, sino llegar también a lo privado y pues obviamente muchos contratistas para el gobierno en esos países, pues lo que han hecho es que han hecho esta curva de aprendizaje de 3, 5 años, en donde el nivel de formación ya es un poquito más maduro al momento de ya tocar el tema de implementación y trabajar en BIM. Entonces, en este caso, en la parte técnica, lo que nos pide el EIR es realmente definir cuál es el nivel de experiencia, el nivel de formación y conocimientos que debe tener el equipo que va a licitar o que va a participar dentro del proyecto basado en la metodología. Entonces, es parte importante redactar todo esto y como mencionaba anteriormente, toda esta parte técnica nos sirve después como un preámbulo, una base fundamental para también plasmarlo en el PEP. Entonces, ya digamos que hemos avanzado esa parte previa para que ya no lo hagamos desde cero todo en el PEP. Entonces, digamos, esta es la parte principal, la parte técnica. En la parte de gestión, esta parte es bastante importante también, porque aquí lo que vamos a hacer en la parte de gestión, primero que todo es establecer los estándares, ¿sí? Cuando hablamos de estándares, estamos hablando de los procedimientos a seguir para garantizar los procesos de flujo de información. Entonces, cuando hablamos de metodología BIM, pues en Guatemala no tenemos todavía estándares o protocolos BIM. Esperemos en algún momento poder llegar a tenerlos. Esa debería de ser una de las metas principales para hacer ese paso o esa migración de cómo trabajamos comúnmente allá a trabajar en una metodología basada en herramientas digitales.
Sin embargo, en otras realidades, pues sí ya se citan, ¿verdad? ¿Cuál el estándar nuestro es tal? O incluso acá mismo, si no tenemos estándares, podemos citar un estándar de otro país. Digamos, muchos se basan en los estándares del Reino Unido, que han sido como los pioneros en esta parte. Otros se basan en estándares de Estados Unidos, otros en estándares de Europa o España, por ejemplo, que es un poquito más aterrizado por el tema del idioma. Pero digamos, al final lo importante acá, independientemente del estándar, es definir cuál es y cómo nos vamos a guiar, porque va a ser, al final el estándar va a ser, o el protocolo va a ser cómo van a ser las reglas del juego, digamos, para poder hacer y llevar el proyecto basado en la metodología. Entonces, en la parte de gestión es importante definir el estándar a utilizar, siguiendo el tema de roles y responsabilidades. Esto está enfocado más, va dirigido más a los licitadores para que conozcan las funciones y responsabilidades de los participantes del diseño. Entonces, un poquito a la parte técnica, el nivel de formación, cuáles debiesen de ser no solo la parte de formación que ya estaba en la parte técnica, sino el tema de gestión es cuáles son las funciones del equipo que va a estar involucrado y las responsabilidades que van a tener en la parte específica, en la mayoría de los casos, en el diseño del proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos, por ahí va este tema de las roles y responsabilidades que va a tener o va a asumir el equipo, no solo el equipo BIM, digamos, sino todos los involucrados que al final debiesen, teóricamente o en la teoría, deberían de poder manejar la parte básica de la metodología BIM. Entonces, por ahí va este dato. En cuanto a seguridad de los datos, estamos hablando de cómo se protegerá la información sensible. Obviamente, hoy en día estamos trabajando con herramientas digitales, estamos muy expuestos a hackeos, a ataques cibernéticos, este tipo de cosas. Entonces, hay que determinar y plasmar cómo realmente o bajo qué plataformas vamos a trabajar para que realmente la información esté protegida, ¿sí? Y definir esas plataformas en donde nos vamos a decir, bueno, vamos a colaborar de esta forma, vamos a centralizar la información en esta otra plataforma, esto tiene hay que mantener ciertos protocolos de transmisión de información, etcétera, etcétera, pero definir de alguna forma cómo vamos a proteger y cuál va a ser la seguridad de los datos. El siguiente punto es procesos de coordinación y colaboración. Cuando hablamos de esto, hablamos en qué manera o en qué forma vamos a llevar el control de nuestro proceso de diseño, por ejemplo, temas de interferencias entre modelos, tolerancias de ese tipo de interferencias o de análisis, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros procesos de coordinación y colaboración, estamos hablando cuando ya realmente entran todas las disciplinas, principalmente los modelos, a generar un modelo federado, ver realmente si hay algún tema de análisis de colisiones, dónde están esas colisiones, cuál es mi tolerancia en esas colisiones, por ejemplo, que es uno de los usos más habituales que tenemos en la industria de la construcción en Guatemala, ese análisis de colisiones. Si es 1 milímetro el que me está separando, pues por 1 milímetro no voy a hacer mover una tubería completa probablemente. Si es arriba de eso o cuánto va a ser, entonces ir definiendo realmente esos procesos de cómo voy a ir coordinando a todos los equipos involucrados por disciplinas y cómo voy a generar esa colaboración. A eso se refiere la parte de la gestión en cuanto a procesos de coordinación y colaboración. Las reuniones de revisión de modelos, hablamos de programar el control y asistencias de revisión de modelos de diseño en periodicidad, en frecuencia, en tiempo, cuánto tiempo nos vamos a tardar, quiénes son los involucrados, quiénes son los que tienen la responsabilidad en en llevar la reunión, definir el alcance de quiénes van a tener más definido el tema de cuál es el diseño que tienen que presentar, hacer cambios, etcétera, etcétera. Entonces, tener toda esa, digamos, armar esa logística de cómo vamos a llevar esas reuniones de revisión y que no sean reuniones solo por reunirse o reuniones donde nos tardamos 3 horas reunidos y no logramos aterrizar el tema de cambios o definición de modelos de diseño en base a modelos, sino que realmente sea una reunión donde la calidad del tiempo sea bastante óptima. Entonces, esta parte es importante plasmarla y es en definitiva parte importante de cómo vamos a gestionar nuestro proyecto. La siguiente y última en la parte de gestión es la modalidad de entrega de información sobre activos. Aquí estamos hablando de definir un estándar mínimo y el esquema de datos de cómo lo vamos a gestionar. Entonces, aquí como estamos hablando de modalidad de entrega de información sobre activos, básicamente vamos a definir cómo vamos a hacer para dar, vamos a redundar un poco, para entregar nuestros entregables, digamos, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, vamos a definir cómo va a ser ese proceso, en qué plataforma lo vamos a hacer, cada cuánto, quién es el responsable, cuál es el entregable específico, etcétera, etcétera, por áreas, por responsable, por disciplina, etcétera. Entonces,
La idea es, repito, aterrizar esta idea, plasmarlo en, digamos así, en papel y tener este documento ahí listo, en donde vamos a tener cómo es, aparte de los requisitos técnicos, la parte de gestión de la información, de todo lo que se va a emanar y va a salir a raíz de la gestión del proyecto de construcción. Esta es la parte de gestión. Y finalmente, en la parte comercial, vamos a hablar sobre objetivos estratégicos. Como primer punto, aquí son 3 nada más. En los objetivos estratégicos hablamos de cuál es esa finalidad de los requisitos de información. Es decir, yo no estoy generando un proyecto, o en la mayoría de los casos, o en todos los casos, cuando uno va a construir un proyecto o se va a desarrollar un proyecto, uno tiene un objetivo en específico y también tiene un objetivo general y específicos. Ahí es básicamente esto, definir cuáles son mis objetivos estratégicos y por ende, cuáles son esos requisitos que yo necesito en base a los objetivos que he definido. Sí, básicamente por ahí va la idea. Después tenemos los resultados BIM que buscan alcanzarse. Acá lo que vamos a hacer es definir claramente los resultados a alcanzarse en materia de modelado, informatización y coordinación. Entonces, es decir, ¿qué busco yo alcanzar? Yo ya tengo definidos mis objetivos estratégicos, comerciales, si lo queremos ver así. ¿Qué busco yo alcanzar con el tema de la metodología BIM? Un ejemplo, muchos les gusta implementar la metodología BIM, lo hemos visto en Guatemala, es porque nos ayuda a ser más eficientes en nuestra cuantificación y presupuesto. Digamos, me está variando mucho lo que yo estoy presupuestando en la computadora, en mi programa de presupuestación, me está variando mucho con lo que ya se me está yendo en la realidad a la hora de ejecutar mi proyecto. Entonces tengo una variación, una desviación muy grande. Lo que quiero es minimizar esa desviación y por ende, entonces voy a implementar BIM porque, no sé, hemos visto ejemplos donde nos dicen, miren, es que a mí me contaron que BIM me va a ayudar a reducir errores. Entonces, mi principal dolor ahorita es que mi presupuesto no empata con lo ejecutado. Entonces, yo necesito ver cómo hago para empatarlo lo más posible. Entonces, ese es un efecto, digamos, de implementar BIM y es el resultado que yo espero alcanzar a través de generar modelados correctos, tener una informatización y una gestión de la información lo más estandarizada posible y una coordinación de disciplinas lo más eficiente. Entonces, por eso es importante colocar acá no solo los objetivos, sino qué busco alcanzar implementando BIM. Y finalmente, la evaluación de cualificaciones. Esta parte es donde se analizan las capacidades y competencias de los licitadores, un poquito similar a lo que vimos en la parte de la parte de gestión. Ok, entonces básicamente estas 3 grandes áreas son las que componen un EIR. Esto es un documento que en su momento, para sorpresa mía, no está muy claro en las empresas que ya hacen algo de BIM. No voy a decir la industria, no. Voy a decir en empresas, independientemente del rol o el giro que tengan, que ya hacen algo de BIM y mencionan que están implementando BIM en alguna parte. No, obviamente en Guatemala nadie todavía tiene el 100% de la metodología implementada y cumple con el ciclo de vida completo de la metodología, pero en las que ya están haciendo algo, la sorpresa fue esa, de que en un taller precisamente algunos no conocían qué era el IR, para qué servía y menos de qué contenía, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer esto, es importante capacitar a los equipos y contar con el personal que realmente vaya conociendo de cuáles son estas buenas prácticas, no solo en el proyecto o en la ejecución o en el diseño, sino en la parte documental, ¿sí? Que se vuelve tan importante en la metodología. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de un EIR brevemente. No quiere decir que sea el mejor ni mucho menos, pero es un ejemplo que al final puede servir. Ahorita se los voy a mostrar. O sea, aquí lo puedo poner. Si me dejara arrastrar esto. Se me va a trabar la computadora. Permítanme. Vamos a ver. Solo quiero ver. ¿Me escuchan? Perdón, es que se me trabó la máquina un momento. Sí, sí, se le escuchan. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, se escucha. Ok, solo quiero ver que esto se destrabe porque se me trabó la máquina por abrir este documento. Ay, Dios. Permítanme, vamos a ver. Sí, se quedó trabada mi computadora un momento, permítanme. Vamos a ver si me deja hacer algo acá.
me deja moverme, no sé por qué. Ay, Dios, se trabó esta cosa. ¿Y por qué no me deja hacer nada? Permítanme a ver si me deja cerrar esto. No sé por qué se trabó. Déjenme ver si me puedo. Creo que voy a salir de la llamada rapidito. Voy a ingresar nuevamente eso porque no me deja no me deja abrir nada, ni mover nada, ni quitar, ni poner De acuerdo, no, pantallas. no se preocupe, aquí lo Perdón, esperamos. perdón. Ahorita lo, Ujú. perdón. No se preocupe, por aquí estamos. Gracias. Ahí está, creo que ahora sí. Vamos a ver, creo que me dejo. Déjenme Ok. ver si puedo abrir el documento mejor de una forma más rápida. Si me deja abrirlo y no me da problemas, se los muestro, y si no, pues se los comparto mejor posteriormente para no tener problemas porque se me había trabado la computadora. Ahí creo que ahora sí. Ahora sí, ahí está. Mejor lo voy a abrir así. Así no tengo problema. Bueno, este es un ejemplo básico de un EIR, más o menos la información que posee y la que les estaba compartiendo. No sé si se ve el documento, perdón. ¿O no? Sí, sí, se ve el índice. Sí, va. Ok, va, perfecto. Entonces, la idea del EIR, ahorita se los muestro otra vez, permítanme. Ahí está. Bueno, entonces, como mencionaba, un objetivo en específico, información del cliente, lo que les había dicho, información técnica, información administrativa o de gestión, se puede nombrar así de ambas formas, información de tipo comercial, una tabla donde vamos a poner el nivel de desarrollo que va a tener los modelos, conclusiones y recomendaciones si es que las hubiese. Entonces, a modo de pasarlo un poquito más rápido, acá está un objetivo, dice, un cliente quiere implementar BIM en su proyecto porque supo que a través del uso de la metodología puede realizar de manera más eficiente sus cuantificaciones y presupuestos, haciendo por ende más eficiente su inversión. Entonces, acá está un ejemplo, digamos, de qué información requerimos del cliente. Está el nombre del cliente, el nombre del proyecto, descripción corta del proyecto, dirección del proyecto y dirección de correspondencia. Una fotografía de ubicación del proyecto. Aquí, pues, podemos ver aquí está más o menos por esta parte. Es a nivel general, ¿verdad? No es algo muy específico, es a nivel general como para tener una idea de dónde está ubicado. Acá ya empezamos a hacer referencia a la información técnica. Entonces, lo que les mencionaba, ponemos las plataformas de software, en este caso ponemos el ítem, que es la plataforma, la descripción de lo que buscamos con esta plataforma, y la respuesta debería de ser ya el nombre de la plataforma, qué versión es, la coordinación de modelado bajo qué programa y qué versión es, y el mantenimiento de ambas o la coordinación de ambas en qué plataforma será. Tenemos lo que les había dicho, los formatos de intercambio de información, acá están los mismos. Las coordenadas del proyecto, pues definir latitud, longitud, elevación y las unidades en que se está midiendo, principalmente como para tener una buena referencia de esto. El nivel de detalle, colocar el nivel de detalle conceptual, digamos, decir, cuál es el nivel de detalle del diseño conceptual, del diseño arquitectónico, de la planificación, de la construcción, de la operación y el mantenimiento. Esto es importante entender que muchos en la industria también a veces mencionan que todas las disciplinas deben tener el mismo nivel de detalle y que todas sean un LOD 400 o un LOD 500, que generalmente buscan un LOD alto. Generalmente no debería de ser así. Debería de ser por disciplinas definir cuál es, o por especialidades, o por etapas, digamos, como lo ven ahí, definir cuál va a ser el LOD o el nivel de desarrollo que va a tener los modelos. Cargar un mismo modelo federado con todos los modelos a un mismo LOD, como por ejemplo un 400 para arriba, es bien complicado, no solo por la complejidad de modelado, sino también que se recarga mucho en los modelos o el archivo donde van a estar estos modelos. Entonces la colaboración sí se vuelve un poco tediosa, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, pero puede ser un poco tediosa y un poco difícil de cumplir tiempos, precisamente porque el nivel de detalle es muy alto. Entonces, por eso la recomendación es definir diferentes tipos de desarrollo o niveles de desarrollo dependiendo la disciplina. Entonces, acá también está la formación, como pueden ver. Entonces, acá dice, se definirá la información necesaria para cada uno de los que intervengan en el proyecto para el desarrollo de los modelos. Entonces, acá está amplios conocimientos en todas las herramientas digitales BIM. Se van desglosando cuáles son por disciplina y se van colocando ahí. Esto, como les digo, no se los leo textualmente, no es la idea.
Yo se los voy a ir compartiendo o se los comparto a Sofía para que se los comparta a ustedes, para que tengan esa guía. Está la información de gestión, en donde les decía, están los estándares. Entonces, acá, cabalmente, como les decía, se hace referencia en que en Guatemala no existen estándares. Acá se puso de referencia el estándar británico o de Reino Unido. Entonces, están los roles y responsabilidades, están los estándares, las clasificaciones, la gestión de CAPEX y OPEX bajo el estándar británico también, etcétera, etcétera. El cliente, quién es el cliente y es el encargado y cuáles son sus responsabilidades, el gerente del proyecto, el gerente de costos, gerente de información, el líder de diseño, gerente de equipo de tarea, autores BIM, administrador de información de tareas, administrador de interfase, líder del contratista, equipo BIM por disciplinas, es decir, de una vez están colocando ahí cuál es el código de la disciplina, eso es importante para la posterior redacción del BEP. La planificación del trabajo y distribución de datos basado en los estándares británicos, si es que ese se va a poner, no quiere decir que sea el único, pues hay otros estándares. A mí personalmente un estándar que me parece muy fácil de entender y de aplicar es el estándar de, ay Dios, ahí se me fue el país, ahorita se los digo cuando me acuerde. De ahí está la seguridad, cómo lo vamos a guardar, todo indica que debe ser por medio de un entorno común de datos. ¿Qué más? La coordinación y detección de conflictos, que era lo que les decía, procesos de colaboración, plan de salud y seguridad, como aquí debe estar basado, al menos en nuestra realidad y en nuestro país debe estar basado en la Conred, básicamente. Los rendimientos del sistema, cuáles deben de ser, estrategias de entrega de información de activos, etcétera, etcétera. Luego viene la información comercial, la parte de los entregables del proyecto, entregables de datos, definición y propósito de la estrategia del cliente, evaluación de las competencias específicas del modelo. Aquí está la capacidad BIM y experiencia que deben de tener los involucrados. Ejemplo de BEPs ejecutados. Esta es una parte importante porque a veces hay que pedir como que fuera licitación. Mire cuál es su digamos, su historial de proyectos que ha hecho. Presente cuáles son esos proyectos. Aquí es similar, solo que basados en un BEP, ¿verdad? Presénteme cuál es el historial de BEPs que usted ha redactado y para qué proyectos. Eso les va a dar a ustedes una guía de realmente si la persona tiene experiencia o no en haber redactado BEPs y en qué proyectos ha estado involucrado como BIM Manager para la ejecución de proyectos bajo esta metodología. Uso de herramientas BIM, uso de recursos BIM y carga de trabajos, cadenas de trabajos, etcétera, etcétera. Y finalmente en esta tablita es donde está el nivel de desarrollo que debería de tener cada disciplina, desde la fase de definición estratégica, diseño conceptual, diseño arquitectónico, planificación, construcción, operación y mantenimiento. Aquí están como el contenido general de las áreas de topografía, planeación espacial, forma o diseño exterior e interior, estrategias de diseño, actuaciones, elementos y componentes o materiales, etcétera, etcétera. Y como se podrán dar cuenta, en base a la disciplina, pues van poniendo ahí el nivel de desarrollo. Algunos van, como es muy básico, va desde 100, otros ya se pasan al 200, luego hay 300, hay algunas donde ya debería ser 400 o 500. ¿Por qué, digamos, en la fase de construcción en adelante ya debería ser 400 o 500? Porque la idea de generar un modelo del proyecto es generar un modelo as-built, un modelo de cómo realmente quedó construido el proyecto con todos sus cambios y que ese modelo se convierta en un gemelo digital que ayude a la operación y al mantenimiento del inmueble o del activo que se construyó. Entonces, por eso es que ya a esas fases se les pide, digamos, idealmente que sea un load 400 a 500 el que se esté generando para que el nivel de detalle para la operación y el mantenimiento sea lo más idóneo. Acá está la nomenclatura del nivel de detalle o el nivel de desarrollo, los equipos responsables y también acá tenemos conclusiones y recomendaciones que se pueden poner, ¿verdad? Entonces, acá conclusiones, en este documento se establecen necesidades del cliente y se han concebido para ayudar tanto al cliente como a los responsables de la operación, etcétera, etcétera. Entonces, repito, esto no lo voy a mencionar porque se lo voy a compartir, así que este es un ejemplo básico de un EIR. También les voy a compartir esto que les voy a mostrar, que es una guía de cómo redactar un EIR. Esta es una guía básica, está, como les había dicho, está en inglés, pero creo que es fácil de entender. Es una guía de 20 páginas, no es nada del otro mundo. Aquí la pueden ver. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí está la guía. Acá va explicando paso por paso qué es lo que debería tener, el contenido y todo. Aquí están los cuadros un poquito más formalitos, por decirlo así.
y con todo el contenido que debe llevar un EIR. Pareciera que es un documento no tan relevante y que no tiene mayor importancia comparado con un BEP, pero sí, o sea, sí tiene su importancia y su relevancia. Entonces esto también se los voy a compartir, es una guía que me parece bastante buena como para poder trabajar, ¿verdad? Entonces acá Employers Information Requirements, contenido y guías y notas guía que pueden tener. ¿Okay? Entonces se los muestro ahí para que lo tengamos en base. El IR es el preámbulo para el preámbulo para el tema del BEP. Y cuando ya pasamos y tenemos toda la fase del EIR, entonces ya nos metemos de lleno a la redacción del BEP. Entonces, para entender un poquito, definamos qué es un BEP. Un BEP básicamente es un BIM Execution Plan, por sus siglas en inglés, o un plan de ejecución BIM, si lo queremos ver así. Y este básicamente es donde están las reglas y normativas internas de todo proyecto que se va a desarrollar en BIM. Es un documento, como menciona la diapositiva, fundamental, y eso es así, no hay que quitarse esa idea, y que recoge y distribuye toda esa información que ya traemos desde el EIR y que vamos a complementar con otra información para que realmente un proyecto pues haya mayor probabilidad que sea exitoso usando la metodología BIM. Si no existe un BEP y solo nos metemos a hacer algo de BIM, no necesariamente todo o algún porcentaje, pero hacer algo de BIM, tal vez el éxito que buscamos en un proyecto no vaya a ser el adecuado. Sí, entonces puede ser que nos frustremos y que, digamos, yo invertí en herramientas digitales, que es otro mito que hay bajo la metodología de que BIM es solo herramientas digitales, y no es así. Entonces, cuando se invierte mucha plata en estas licencias de herramientas digitales, lo que suele pasar es que no hay un orden o no hay un manual como este establecido, entonces no suele haber éxito, ¿verdad? Entonces ahí es donde radica el por qué hay que hacer un BEP y la importancia de este. Entonces, ¿qué beneficios me va a dar? Vamos a enlistarlos como lo ven ahí. El BEP propone la información de actividades a realizar por el equipo de ejecución. Entonces, vamos a ver realmente cuáles son esas actividades prioritarias, esas actividades que realmente son importantes al momento de la ejecución de un proyecto. Las vamos a plasmar aquí y vamos a tratar de ordenarlas en un orden lógico. Que ya se hace, o sea, ya se hace de por sí, aunque no se trabaja en la metodología BIM, ya se hace, simplemente es plasmarlo en este documento. La segunda parte es definir métodos de producción de información y procedimientos. Esto es parte de lo que ya traemos del EIR, estos métodos de cómo vamos a producir la información y cuáles deben ser los procedimientos de intercambio de información. Parte de lo que ya traemos es importante, pero hay que plasmarlo, por ejemplo, con diagramas de flujos en base al uso BIM que vayamos a definir para el proyecto. Entonces vamos a definir el diagrama de flujo de quiénes son los responsables, cuáles son los entregables, pasa de un usuario a otro o un equipo a otro. Entonces parte de lo importante de lo que hay que definir en un BEP. La otra parte es que analizamos las solicitudes del cliente y contenidos contractuales. Esto va en línea con lo que les mencionaba. Ya tenemos esa parte de cuál es lo que el cliente pide desde el EIR, qué es lo que nos sirve y cómo lo podemos llevar a la parte contractual. Entonces esto también se coloca en el BEP y esos son los beneficios que dan. Otro de los beneficios es que nos va a indicar los roles y responsabilidades de las diversas figuras profesionales involucradas en el equipo. Entonces ahí vamos a tener no solo el respaldo de quién es el equipo BIM, quién es el equipo de planificación, el equipo de ejecución, el equipo que encargado de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas, especiales, quien sea. Entonces nos da esa amplitud y conocimiento de que de repente yo, que soy de la parte de diseño, por algún motivo necesito comunicarme con el encargado de la parte eléctrica y que muchas veces no tenemos esa comunicación. Con solo ver el BEP puedo encontrar el correo, dirección de correo, teléfono, y entonces puedo ya escribirle, llamarle y ponerme de acuerdo con él en algún criterio que necesite. Entonces ya tenemos esa fácil acceso a la información y es un beneficio que nos da el BEP. Otro de sus beneficios es que uno de sus objetivos principales es sincronizar y coordinar el flujo de trabajo de un proyecto en todas sus etapas. Esto nos va a dar el tema de que podemos hacer el trabajo colaborativo con una manera fluida, ¿sí? Y en cada etapa del proyecto, pues vamos a tener ese orden que buscamos y que la metodología pretende. Nos va a ayudar a mejorar procesos y cumplir tiempos y también a disminuir costos. Esto es alguna pregunta básica cuando alguien quiere implementar BIM que dice, bueno, ¿cuánto me cuestan las licencias de las herramientas digitales? Pero ¿cuánto me voy a ahorrar yo en un proyecto? Y al principio es muy difícil de medir, o sea, es más en el posterior, es decir,
yo implemento BIM en un proyecto, puedo medir versus proyectos anteriores cuánto me está saliendo el costo por metro cuadrado, digamos, de construcción, y ahí poco a poco ir optimizando mis procesos, pero lo que sí logramos hacer definitivamente es optimizar. No significa de que el 100% de errores se vayan a ir, porque no, o sea, siempre está la injerencia humana y eso pues, siempre puede acarrear un error, obviamente, pero sí nos va a ayudar a ser más óptimos. Entonces eso definitivamente es parte fundamental de implementar la metodología y no digamos un BEP. Y otro de los beneficios es que monitoriza las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto mediante la metodología BIM. ¿Sí? Entonces, la metodología BIM tiene bastantes, ¿cómo decirlo? Como bastantes herramientas que nos sirven como para poder hacer que este ciclo de vida pues, sea bastante optimizado en cada etapa. Finalmente, algunos otros beneficios es mejorar la accesibilidad a la información relevante. Si tenemos un entorno común de datos, pues básicamente ese va a ser el centro o la forma en que vamos a centralizar la información por medio de esta herramienta digital básica y fundamental en la metodología. Otro de los beneficios es alcanzar objetivos que se detallan de la forma correcta y asumible, es decir, entender realmente cuál es el objetivo que busco y cuáles esos BIM aplican a ese objetivo que busco con el proyecto y asegurar la calidad del proyecto optimizando los procesos. Básicamente esos serían los beneficios de redactar un BEP, ¿sí? Bajo las buenas prácticas y bajo los criterios básicos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería de ser el contenido mínimo que debería de tener un BEP? Sí, en la redacción de un BEP tenemos que tener mínimo este contenido para que realmente diga yo, bueno, sí, este BEP cumple por lo menos con la parte de información necesaria que necesita el proyecto y todos los involucrados en este para cumplir con él. Primero, los contenidos contractuales que ya incluimos en el EIR, ya no voy a andar mucho en eso. Por eso decía que es una parte fundamental porque ya adelantamos esa parte del trabajo. La otra es la información destinada a confirmar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones. Entonces, básicamente acá es realmente qué información necesitamos para cumplir con los objetivos trazados y cuál va a ser esa información y quién va a ser responsable de obtener esa información. La otra son competencias y experiencias previas. Como mencioné, la formación BIM, la formación no solo en temas de metodología BIM, sino en temas de quién es el estructural, quién es el arquitecto diseñador, quién es el planificador, quiénes son los encargados de la parte eléctrica, hidrosanitaria, etcétera, etcétera, cuáles son sus competencias, la experiencia que tienen en cada área. Digamos que compartir esta parte a nivel muy general es importantísimo porque nos va a dar una trazabilidad de quiénes son los responsables y quiénes son los encargados de cada parte del proceso, no solo de diseño, planificación, sino de construcción y operación del proyecto. Otra parte fundamental del contenido es las características técnicas y rendimiento de la infraestructura. Hablando netamente del software, yo tengo que plasmar en el BEP qué tipo de equipo, hablando de computadoras, necesito, con qué características mínimas para que me soporte los programas o las herramientas digitales que yo obtengo para trabajar con la metodología. Si yo tengo una computadora muy básica, seguramente al nomás abrir Revit se va a trabar y no voy a lograr destrabarla. Entonces yo necesito plasmar cuáles son esas características físicas de hardware, digamos, y de software también, que necesito mínimas para que el proyecto se lleve bien bajo la metodología y las herramientas digitales que la metodología posee. En software ya lo vimos en el EIR, programas, versiones, qué marcas, etcétera, etcétera, de softwares puedo tener, y en la parte de hardware, cuál es la parte del rendimiento de la memoria RAM, disco duro, qué más, tarjeta de video, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son parte fundamental de la computadora. En la modelización de la información es realmente cuáles van a ser mis modelos, cómo los voy a manejar. En esto va muy de la mano con el contenido siguiente, que es la definición de LOD y de LOI, Level of Detail o Level of Development, o el otro que es el Level of Information, es decir, definir qué tanto es mi nivel de desarrollo por disciplinas y el nivel de información. Recordemos que los modelos son no solo la parte gráfica, sino la parte de información paramétrica que posee, pero si nosotros también llenamos o saturamos de información textual o paramétrica los modelos, también estos se pueden sobrecargar. Entonces hay que saber exactamente y definir qué nivel de información yo debo meter dentro de los modelos de información paramétrica también. Detalles operativos de conducción y dirección del proyecto BIM. Esto es básicamente el encargado de hacerlo el BIM Manager y de redactar esta parte de cómo se va a ver el proyecto, cuál es la dirección que debe tomar, cómo debe hacerse la coordinación, la gestión de información, etcétera, etcétera. Nombramiento de archivos, de carpetas, etcétera.
Funciones y matriz de responsabilidades. Esta parte es bien importante porque nos va a dar la visualización de quién es el responsable de qué proceso y de qué entregables. Cosa que hoy en día, pues tal vez tendremos la idea si no usamos la metodología, pero no la plasmamos en un documento en donde podamos tener a la mano y consumir esa información. Mientras que plasmándolo aquí y tenerlo bien clarito, pues es más fácil de poderlo entender. Luego tenemos la definición de los procesos de colaboración, cuál va a ser esa forma en que vamos a colaborar no solo en el tema de los modelos, a la hora de coordinar las disciplinas en los modelos, sino la colaboración de información, intercambio de la misma, flujo de trabajo del intercambio de información, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar plasmado también. Y como partes básicas también, esto es importante, objetivos y uso de los modelos de información. O sea, ¿para qué me van a servir mis modelos BIM? O sea, por un objetivo tengo que tenerlos. Los usos que apliquen, si yo quiero hacer la revisión de diseño, es decir, que yo quiero que mi diseño sea lo más optimizado posible en alguna parte, ese uso aplica para que yo lo pueda utilizar. Entonces tengo que plasmar mis objetivos y los usos que voy a tener, el cumplimiento de las normas, bajo qué estándares vamos a trabajar. Y ya recordé, los estándares de Singapur son los que me parecen a mí también, están en inglés también, pero es bien aterrizado, bien sencillo de entender. Y esos son estándares que podemos hacer referencia también en su momento. Softwares BIM a utilizar y sus versiones, que ya lo había mencionado antes. Cómo se van a compartir los datos, de dónde a dónde van, dónde se centralizan, la forma de nombrarlos, los códigos de las estructuras de los nombres de los archivos, el árbol de carpetas, las versiones, todo esto tiene que estar plasmado ahí. Y los métodos de almacenamiento y estrategias de entrega. Básicamente va un poquito de la mano con lo que venía anteriormente. Y estas, digamos, como repito, es contenido mínimo que debería de tener un BEP. ¿Puede tener más contenido? Por supuesto. Podemos agregar temas contractuales, temas de anexos que queramos agregar de temas de diseño o algún otro tema de gestión de información. Por supuesto que puede llevar, pero contenido mínimo para tener una buena práctica de redacción de un BEP, pues sería este. Una parte entonces importante es que entender que redactar un BEP está naturalmente relacionado con el contrato del proyecto. ¿Esto qué nos da visualización? A que habrá tantos BEP como proyectos existan. Una mala práctica que se ve a veces es que dicen los managers o los encargados de redactar el BEP, independientemente de la posición que tengan, es este BEP lo voy a copiar, ya hice este BEP para este proyecto y lo voy a copiar para otro. Eso es erróneo. ¿Erróneo en qué sentido? Erróneo en que cada proyecto tiene sus circunstancias, tiene sus objetivos, busca cumplir con ciertas metas, tanto generales como específicas. Entonces, lo que quiere decir esto es que cada proyecto debe tener su propio BEP. ¿Sí? Que puedo agarrar de base uno y ese sea mi base para redactar el del siguiente proyecto y yo hacer los cambios necesarios. Eso sí, o sea, no hay problema, pero no quiere decir que voy a hacer literalmente un copy-paste de mi BEP anterior a este proyecto, porque puede ser que los usos no apliquen en ninguno. Y entonces ahí sí nos vamos a meter un problema porque no estamos aprovechando la metodología y sus herramientas digitales como realmente deben de ser. Entonces, una premisa básica es que van a haber un BEP por cada proyecto que se desarrolle. ¿Sí? Esto es básico y no necesariamente va a ser igual o exacto o un copy-paste del anterior. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los pasos, digamos, básicos para redactar un BEP? Primero, sería identificar los objetivos y usos BIM del proyecto. Esto creo que es una base fundamental porque nadie construye o diseña por diseñar nada más o por construir o como dijeran, por amor al deporte. Todo lo hacen porque hay un objetivo detrás. Y ese objetivo, obviamente, primero seguramente va a ser un tema económico, un tema de utilidades, un tema de ganancias, por supuesto. Pero más allá de eso, el que construye, el que desarrolla, el que diseña, tiene un objetivo ligado netamente a su función. Entonces, el que diseña probablemente quiere tener un mejor diseño, el que construye quiere optimizar costos, optimizar tiempos, el que desarrolla quiere obviamente ganar más a momento de hacer más óptimos y rentables su inversión. Entonces, esa es una parte importante, básica al inicio para redactar un BEP. Identificar esos objetivos y que de la mano identifiquemos esos 3 o 4 máximo usos BIM que vayamos a aplicar al proyecto. La Universidad de Pensilvania, por ejemplo, tiene 24 usos BIM, 23, 24 usos BIM que pueden ser aplicables a un proyecto. No es de aplicar los 23 o 24 en un proyecto, simplemente aplicar 3 o 4 máximo, sugeriría yo, que apliquen o que den respuesta a los objetivos que yo busco alcanzar con el proyecto.
Otra parte importante es identificar los miembros del equipo responsable, nivel de competencia, experiencia y capacidad. Creo que esto ya lo he mencionado varias veces, pero es importante identificar. Si yo no cuento con un equipo BIM, debo de, ya sea o contrato personas que conozcan o capacito a mi personal, pero debo conocer mi procedimiento, el alcance y conocimientos que tiene el equipo y entender realmente qué necesito para alcanzar los objetivos previamente establecidos y que se cumplan los usos BIM, ¿sí? Entonces debo de entender cómo es ese equipo responsable, el nivel de competencia que tienen, si hay necesidad de capacitarlos o no, si tienen experiencia o no, y armar el equipo en función de lo que yo estoy buscando. Y obviamente eso replicarlo en otros proyectos. Otro es definir cuáles son los entregables BIM. No solo estamos hablando de modelos per se, estamos hablando de modelos, planos, memorias de cálculo, archivos de otra índole, en fin, toda la gestión de la información que genera entregables, es importante definir cuáles son y a quiénes les compete. Entonces, esa parte es importante definirla y es un buen paso para posteriormente redactarlo y plasmarlo en el BEP. Otro es identificar las fases del proceso de BIM, modelización, identificación de roles y responsabilidades. Ya no lo voy a ampliar más, ya creo que lo hemos ampliado. Y finalmente, un paso importante es la definición de las reglas de intercambio interdisciplinario y de las modalidades de intercambio de datos. ¿Cómo voy a gestionar la información? ¿Cómo voy a cambiar la información? ¿Cuáles son los canales de comunicación oficiales, digamos, para poderlo hacer? No estamos hablando de un WhatsApp o de un correo electrónico, un correo puede ser, pero en este caso la metodología tiene el entorno común de datos, yo me regiría al entorno común de datos, obviamente puedo mandar un WhatsApp, puedo mandar un correo, no está diciendo que no, pero que sea de una manera controlable o una manera donde haya realmente trazabilidad de la información. Entonces, ¿cómo escribir un BEP? Aquí está el resumen, digamos, de una forma gráfica. Estamos los objetivos y usos BIM, los entregables, roles y responsabilidades, infraestructura, eso es importante también definirlo, ya lo vimos, tanto en software como hardware, y cómo va a ser el intercambio y compartir de la información. Y de todo esto emana y sale la redacción de un BEP, como lo pueden ver ahí. Entonces, una pregunta que siempre sale y que es importante entender es cuál es la diferencia entre un EIR y un BEP. Entonces, porque me van a decir el EIR, pues ya tiene la mayoría de pasos, ya prácticamente es darle un plus o potenciar un poquito el EIR y con eso ya estamos. Entonces, hay una diferencia básica para esto. El EIR identifica las necesidades y los requisitos de información requeridos por el cliente. Eso creo que fue el concepto básico que di al inicio y eso es. Y el BEP, pues lo que nos va a dar es ampliar esa parte en cómo se pretende responder a las necesidades expresadas en el EIR, que son los requisitos de información requeridos por el cliente, ¿sí? Básicamente, esta es como la diferencia. Uno es qué se necesita de parte del cliente, cuál es la idea del proyecto, por qué se quiere hacer el proyecto, y el BEP es donde responde no solo a esta parte, sino a cómo lo vamos a llevar a cabo y dar respuesta a estas necesidades y circunstancias que se presentan en base del cliente del proyecto que se quiere construir. Entonces, en resumen, hacemos un BEP porque, primero, define el por qué se está implementando BIM en un proyecto. Si yo no sé por qué estoy implementando BIM, probablemente me estoy yendo a donde el aire me lleve. Entonces, yo necesito realmente tener una base del por qué quiero implementar BIM. La otra es porque me va a ayudar a definir los alcances de los modelos BIM, ¿sí? Es decir, qué tanto me va a servir el modelo o para qué quiero desarrollar mis modelos. No solo es modelar por modelar, sino modelar por un objetivo en específico. Nos va a servir para definir responsabilidades. Esto es importantísimo porque a la hora de un proyecto, sobre todo cuando hay un problema, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento. Cuando hay un problema a la hora de un proyecto, todos se quieren lavar las manos, ¿verdad? Y no fue culpa mía, fue culpa de no sé quién y fue culpa de no sé quién. Entonces, mientras que está plasmado en este documento de quién es la responsabilidad, no hay tanto pierde de quién es el responsable a la hora de un problema, por ejemplo. Aunque la idea no es que hayan problemas, pues, pero si se diese, pues ahí hay un respaldo de quién es el responsable. La otra es definir cómo se va a intercambiar la información, parte fundamental. No va a ser por medio de, como mencionaba, de cadenas interminables de correos donde no voy a encontrar la versión de mi archivo que necesito, voy a perder tiempo en buscarlo, alguien me lo mandó por WhatsApp, saber cuándo, tengo que buscar el WhatsApp, de repente me robaron el teléfono y no hice una copia de seguridad del WhatsApp, entonces se perdió. O sea, esos intercambios de comunicación, los canales de comunicación y en qué forma lo tengo que hacer, es vital, y el por qué hacemos y redactamos un BEP. Y finalmente, porque nos ayuda también a definir procesos y flujos de trabajo, que es tan importante en la industria de la construcción, porque a veces pues, se nos va
un poquito el tema de cuáles son esos procesos y flujos que deben de ser llevados a cabalidad para que un proyecto sea exitoso. Una pregunta también básica, ya para ir finalizando, es cómo entonces empiezo a redactar mi BEP, o cómo es, o dónde me puedo guiar, o dónde me puedo basar para guiar un BEP. Yo personalmente recomiendo esta, que es el Project Execution Planning Guide de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, al igual que con el documento anterior, se los voy a compartir, y al igual también que el documento anterior está en inglés. Sin embargo, creo que es un buen documento para tener una guía de cómo redactar un BEP. Entonces, se los voy a compartir. Tengo una guía y una plantilla. Les voy a mostrar, si quieren, la guía nada más para no perder más tiempo. Aquí, a ver, ahorita se las muestro. Permítanme. Esta sí es un poquito más pesadito el archivo, pero igual se puede compartir. Es un PDF igual. Entonces se los muestro. Aquí va. Entonces, esta es la guía de cómo redactar un BEP. Este sí es un documento más extenso, son 143 páginas. Y aquí está. Aquí dice Computer Integrated Construction Program de Penn State, de la Universidad de Pensilvania. Entonces lo voy a acercar un poquito. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Este es el contenido que tiene, todo el contenido que tiene. Entonces lo voy a bajar rápido. Como les digo, esto se los voy a compartir. Acá está todo en inglés, y esa es la única parte que está en inglés todo, pero creo que ahí lo podemos ir interpretando. Y acá está todo el contenido que debe llevar un BEP. Y ahí es una guía básica de cómo lo podemos hacer. Estos son los usos BIM que tiene la Universidad de Pensilvania, que en lo personal, como repito, es el que yo sugiero que se pueda implementar. Y acá está todo, ¿verdad? Entonces se los muestro para que lo tengan ahí en visualización. Esta es la guía. Y yo, igual la plantilla no se las voy a mostrar, pero se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener ahí y que puedan tener estas herramientas ahí si es el caso de que lo puedan usar. Ok, entonces con eso termino. Gracias por la atención. Ahí les dejo nuestro sitio web, bimprogreso.com, si quieren tener información de qué trabajamos nosotros desde Progreso en BIM. Y con eso culmino. Así que muchas gracias. Y no sé si hay preguntas o comentarios. Ahí estoy a la hora. Excelente, gracias Julio, muy amable por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Creo que ha sido de mucha utilidad para los profesores, y no sé si tienen por ahí alguna pregunta para Julio. Por acá en el área indican que todo ha estado muy claro. Ok. Excelente su presentación. Okay. Creo que tenemos muy buenos comentarios. No sé si alguien tiene alguna consulta para Julio, alguna pregunta. Puede usar el micrófono o puede hacerlo en el área de chat. Ok, yo creo que estamos, Julio, todos están con la información muy clara. Creo que su presentación fue muy digerible, ¿verdad? Y tiene información valiosa. Le voy a agradecer mucho si me la comparte para que podamos compartirla con los profesores, ¿verdad? Y que les pueda servir de guía en esos procesos. Así que creo que estamos. Ok. Sí, no tenemos... Algo que se me olvidó mencionar rapidito, perdón, ahí, Sofía. Sí, una pregunta que a veces también surge es que nos preguntan que si hay un mínimo máximo de hojas o de cantidad de redacción de un BEP. Yo el criterio que he visto que a la mayoría le hace sentido y que a lo personal también es que un BEP tiene que ser no tan extenso y que sea lo más aterrizado posible y entendible para todos, porque no todos están familiarizados con el lenguaje BIM, por ejemplo. Entonces, tiene que ser, digamos, un BEP que sea puntual, conciso y entendible. Digamos que esa es una sugerencia que daría para que realmente sí pueda ser aplicable y que pueda realmente entenderse para todos los que lo vayan a leer, y que muchas veces si es muy largo, la gente no le gusta leerlo. Entonces, cuando ya es un poquito más conciso y al grano, ahí sí le ponen atención y lo leen. Entonces, solo algo que se me olvidó mencionar, pero sí, ese sería como para terminar. Ok, perfecto, excelente. ¿Y qué número de páginas más o menos son? Mire, yo los que he visto más o menos que están ahí, más o menos en los que se mantienen entre unas máximo
40, 50 o si mucho páginas, dependerá del proyecto y la complejidad del proyecto también. Pero digamos que entendible y como digo, al grano y que no sea, y que sea muy aterrizado no al lenguaje tan técnico, aunque es muy difícil no tener lenguaje tan técnico como la metodología, pero digamos que hay un promedio de páginas entre 40 y 50 máximo, creo que por ahí podríamos empezar. Bueno, vamos a hacerle llegar un reconocimiento de parte de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad por haber compartido con nosotros esta conferencia, ¿verdad? Y esperamos próximas oportunidades. Mucho Gracias. gusto y a la orden. Mucho gusto a todos y que tengan feliz día. Igualmente, Julio, gracias. Hasta luego. Nos vemos, gusto de saludarlos.